Bienvenidos a Enfoque, un programa para hacernos todas las preguntas. Quédate con nosotros y ayúdanos a construir un relato diferente, uno que considere diversos puntos de vista. Aquí empezamos. La trata de personas, que tiene como fin la explotación sexual, se considera una de las formas más extremas de violencia de género. Y es que priva de la dignidad a millones de personas en todo el mundo, lamentablemente, porque no hay país que escape de este conflicto, de este delito, de este problema. Y como ustedes saben, en Enfoque, una vez al mes, damos paso a la campaña radial No hay trato con la trata, compromiso de todas y de todos. Una iniciativa de CHHA 1610 AM y del Mary Ward Center. ¿Para qué? Pues para hacer conciencia sobre esta problemática, para identificarla, también para difundir alertas que nos puedan ayudar a prevenir este delito y hacer todo cuanto podamos por evitarlo. Porque si el problema atraviesa fronteras, pues las estrategias para enfrentarlos también. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días desde la latitud que nos estén escuchando. Mi nombre es Daniela León y en este momento damos inicio a esta campaña que lleva ya su cuarto programa. Como ustedes saben, son varias las radios que nos acompañan a difundir este mensaje y por ello agradecemos a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Sección América Latina y el Caribe, a Radio Internacional Estéreo desde Colombia, a Radio Oriente Estéreo desde Cali, también Colombia, Radio Universidad de la Universidad de Coahuila desde México. También a Radio Progreso de Honduras, a quien saludamos y nos acompaña hoy en vivo porque tomará parte fundamental de este programa, a su representante Yolani Pérez. Yolani, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Daniela, como muy bien lo mencionabas, qué gusto continuar con este esfuerzo de hacer conciencia, de hablar, de generar espacios en nuestros medios de comunicación, porque estamos claras que no hay trato con la trata. Muchísimas gracias, Yolani. La verdad, un placer. Hoy abordaremos la trata de personas con fines de explotación sexual. Antes le doy paso a nuestra coanfitriona. Ella es Eva Rodríguez, que nos acompaña desde el Mary Ward Center, responsable de la estrategia de difusión de la trata de personas. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Daniela, hola. Nuevamente es un gusto estar en el programa con estas invitadas especiales de hoy, aunque no es un gusto hablar de este tema tan deshonroso, ¿no? Que genera tanto daño, que causa tanto dolor en la población en todo el mundo. Eva, quisiera preguntarte por qué hablamos de la trata con fines de explotación sexual. Daniela, como lo hemos mencionado en nuestros distintos programas de manera breve, la trata de personas es un crimen que tiene distintas expresiones y una de las expresiones más fuertes alrededor del mundo, no la única ni podemos decir que sea la más fuerte, pero es una expresión muy fuerte del delito de trata de personas, es la que tiene como fin la explotación sexual. Incluso es la más conocida y de la que más se habla, ¿no? Es un delito que usa la extracción, el secuestro, que coopta a las personas de sus sitios habituales de vida, de sus familias, de su círculo social, usando el engaño, usando tramoyas, manipulación de tipo psicológico, ofertas de trabajo supuestamente, como siempre lo hemos dicho, muy buenas, muy positivas, que las sacan de ese círculo social, que las sacan de ese círculo familiar para llevarlas lejos, para abusar de ellas, para usar el poder, para usar la amenaza, la violencia y usarlas como objetos sexuales, usarlas en la venta de servicios sexuales como víctimas, como esclavas modernas, como bien se menciona en la actualidad en el mundo. ¿Qué tan común y qué tan frecuente es, Eva? Mira, Daniela, yo siempre he dicho, este crimen está presente en todos los países del mundo. Naciones Unidas con la Oficina contra las Drogas y el Crimen, por ejemplo, a finales del año pasado publicó el último estudio sobre el tema y dice que captó información en 141 países, porque sabemos que no todos los países del mundo hacen parte del bloque de Naciones Unidas. Entonces, capturar la información en todos no es posible, pero estamos hablando de un delito que, como lo hemos dicho, se mueve dentro de las fronteras, pero también trasciende fronteras. Por eso el lema del programa ha sido, si el delito, si el problema atraviesa fronteras, la estrategia para prevenirlo también. Está presente a lo largo de nuestra América, está presente en Norteamérica, en Latinoamérica, en Centroamérica, en el Caribe y en todo el mundo. Ahí tengo algunas dudas que quisiera aclararlas después con nuestra invitada allí desde Honduras, porque vi este informe y vi que habían como más reportes, al menos si no data, más reportes en Centroamérica, pero ya vamos con Centroamérica. Antes, preguntarte, Eva, ¿qué información se tiene sobre Canadá en temas relacionados a este delito? Mira, quiero mencionar que obtener información cierta es muy difícil porque es un crimen, es un delito y los crímenes crecen, proliferan
operan y sacan provecho de estar ocultos, de la oscuridad, de la clandestinidad. Entonces, entre menos se sepa, es mejor para cualquier crimen. Y este crimen de la trata de personas se nutre de eso, del desconocimiento. Entonces, Naciones Unidas también decía hace unos años que solo 1 de cada 4 casos es conocido, es denunciado, precisamente porque existe la coacción, la amenaza, porque existe la privación de la libertad. Entonces, las víctimas de trata de personas no tienen los mecanismos, no tienen el conocimiento y no tienen la posibilidad de hacer denuncia. Existen algunos datos aquí en Canadá y están más orientados estos datos a trata de personas con fines de explotación sexual. Ya lo decíamos, son menos conocidos para trata de personas con fines de explotación laboral. Son muy pocos. El gobierno de Canadá publica dentro de su página web que entre el 2011 y el 2021 se reportaron 3.541 incidentes de trata de personas. Pero si nosotros volvemos a la presunción de que solo 1 de 4 casos se denuncian, podríamos multiplicar este número por 4. Y se dice que ocurre principalmente en las grandes ciudades, en los grandes centros urbanos como en todo el mundo. Entonces, Toronto, donde estamos ubicados, recoge el mayor número de incidentes. El 22% de los casos de todo Canadá ocurren aquí en Toronto. En la capital, Ottawa, en Montreal, en Halifax, en Vancouver, las grandes ciudades son las que concentran mayor número de casos. ¿Cómo ocurren estos casos? Generalmente, mujeres y niñas que entiendo son las más afectadas en esta particularidad del delito. ¿Son de aquí? ¿Vienen de otros sitios? ¿Son traficadas de otros países, de otras ciudades? ¿Qué es lo más común? ¿Qué se sabe al respecto, Eva? Mira, aquí específicamente en Canadá, dice también el gobierno que el 82% de los casos, ahora sí se me está escapando la cifra, son de personas nacidas aquí en Canadá. Pero lo que no sabemos es si esas personas que son nacidas en Canadá son primeras o segundas generaciones de poblaciones migrantes, ¿no? Porque la estadística no hace esa distinción. Y desafortunadamente sabemos que la trata de personas con fines sexuales satisface unos apetitos, digamos, como no muy sanos, donde los que usan los servicios entonces les gusta un tipo de niña, un tipo de mujer, un tipo de persona. Entonces hay perfiles, entonces los que buscan a los perfiles asiáticos, los que buscan los perfiles latinos, los que buscan los perfiles africanos. Entonces el gobierno no publica una diferenciación en este tipo de condiciones o de perfiles más buscados. También no sabemos qué tanto están siendo afectadas las poblaciones indígenas, los First Nations aquí en Canadá. Y por supuesto, mujeres y niñas jóvenes son el mayor número de víctimas, pero sin descuidar y sin dejar de mencionar a las poblaciones LGBTQ, que son también altamente afectadas y muy escondido también. Ahí se podría profundizar entre la ausencia de data, como tú mismo decías. Si no hay data, pues es difícil enfocar el problema, ¿no? Pero de eso la importancia de visibilizar este delito en, por ejemplo, este tipo de colaboraciones. Antes de dar paso ya a nuestra entrevista también, Eva, nada más preguntarte si tú sabes algo sobre la información de la explotación sexual específicamente de personas que sean provenientes de Latinoamérica, aquí en Canadá. Pues mira, también Naciones Unidas, con la Oficina contra la Droga y el Crimen, en este último reporte entregó unas cifras por regiones. Dice lo siguiente: el 23% de la población víctima de trata de personas en Norteamérica, o sea, Estados Unidos y Canadá, proviene de países latinoamericanos y del Caribe. Y de ese gran porcentaje, desde México hasta Argentina, el 81% es de Centroamérica y Caribe. O sea que Centroamérica, Caribe es la región latinoamericana más afectada en este sentido. 19% hasta el 2021 venía de Sudamérica. Muchísimas gracias, Eva, por darnos esta introducción también al tema. Como saben, No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos, es una iniciativa de CHH 1610 AM y el Mary Ward Center, cuya difusión se da gracias a la colaboración y esta colaboración comunitaria y conjunta de varias radios de Latinoamérica. El día de hoy, Yolani Pérez va a dirigir la entrevista a nuestra panelista, que también es de Honduras. Yolani es de Radio Progreso de Honduras y nuestra panelista está en esta zona y es Carolina Sierra. Así que, Yolani, le doy la posta. Bueno, muchísimas gracias, Daniela, también a Eva. Yo creo que es importante tener en cuenta que las estadísticas nos dicen parte de ese contexto, pero se complica la situación cuando estamos hablando
de vidas. Estamos hablando que cada una de esas estadísticas, por ejemplo, son mujeres, son familias que han sido víctimas. Por ejemplo, en nuestro país se asegura, y por parte de organizaciones de sociedad civil, porque penosamente desde parte del Estado no existen estadísticas, y sobre todo estadísticas confiables, que el 80% de las víctimas de trata son mujeres y niñas, y muchas veces menores de 15 años de edad. Desde ya agradecer a Carolina Sierra. Carolina Sierra es parte del Foro de Mujeres por la Vida. El Foro de Mujeres por la Vida es, amigos y amigas, una plataforma, un espacio que está aglutinando a organizaciones de mujeres desde el año 2003 en distintas regiones de la zona noroccidental de nuestro país. Y bueno, es una experiencia que está vinculando ese pensamiento diverso que están teniendo las mujeres, pero también la articulación para promover la organización de cara a garantizar los derechos de esas mujeres en los territorios. Así que también Radio Progreso trabaja, ¿verdad?, de la mano con ese trabajo que está desarrollando el Foro de Mujeres por la Vida. Carolina, bienvenida a este espacio, y qué bueno que Honduras y que Centroamérica cuente esas historias de las mujeres y el trabajo que se hace para combatir estas violencias, ¿verdad?, que también son parte de la trata, pero también otros delitos y otras violencias que están vinculadas. ¿Qué tal estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, Yolani, y al resto de las compañeras. Pues gracias por el espacio. Me parece muy importante lo que están abordando, y aquí estamos listas para poder tener esta conversación con ustedes. Los casos que han acompañado desde el Foro de Mujeres por la Vida, Carolina, ¿qué características están teniendo? Bueno, nosotras acompañamos todas las tipologías de violencias que enfrentan las mujeres en Honduras, ¿verdad? La mayor cantidad de casos son casos por violencia doméstica, por violencia intrafamiliar, a familias víctimas de feminicidio y a familias que están en búsqueda de mujeres que han sido desaparecidas, ¿verdad? Ahí es donde nosotros nos damos cuenta de la gran cantidad de mujeres que desaparecen en nuestro país, ¿verdad? Solo los datos que nosotros empezamos a documentar desde el 2009 hasta el año pasado, estamos hablando de más de 3.500 mujeres que desaparecen en Honduras sin tener realmente respuestas muy concretas de qué es lo que ha pasado con ellas, ¿verdad? Nosotras podemos documentar que en algunos casos posteriormente son víctimas de feminicidio, pero lastimosamente no existe un registro adecuado parte de las instituciones estatales para darnos cuenta del resto que no aparecen, qué sucede, ¿verdad? Ahí pasa un montón de obstáculos, ¿verdad?, que tienen que ver con una documentación pobre, que tienen que ver también con confusión de delitos y bueno, con todos los niveles de impunidad que hay en nuestro país. ¿Podríamos vincular estos casos que estás comentando desde el 2009 hasta la fecha entre esas desapariciones y el delito de trata? Es muy probable, ¿verdad? Y toda la población en Honduras lo ve muy fácilmente a través de varios casos que han sido emblemáticos, sobre todo en los últimos tiempos, de desaparición de mujeres que posteriormente sí se ha evidenciado trata, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la desaparición de una joven en Islas de la Bahía, ¿verdad? Que es un caso que se movió mucho y que después de muchos días, ¿verdad?, o meses, se evidenció a través de un tipo de investigación ya diferenciada que fue trata, ¿verdad? Lastimosamente, en la mayoría de casos, la respuesta institucional es muy lenta y muy pobre, ¿verdad? Y eso permite que este tipo de crímenes realmente no puedan ser detectados en el momento. Tampoco vemos que hay como un seguimiento de prevención para que estas situaciones no se den, ¿verdad? Una muy fácilmente abre a diario y mira anuncios que una puede vincularlos a situaciones de trata, ¿verdad? Como un tipo de empleo especial en salones de belleza o cosas de masajes que fácilmente se identifican como que se vincula a esto, pero a pesar de que hay una comisión interinstitucional, a pesar de que en los últimos años se hicieron ya algunas reformas para tener una ley, reformar el Código Penal, realmente la eficacia
eficacia de la respuesta institucional, no solo en estos crímenes, sino en general, en todos los crímenes de violencia contra las mujeres y en todos los requerimientos de protección para las mujeres en nuestro país, es bastante pobre. Desde el Foro de Mujeres por la Vida han acompañado algunos de estos casos y nos contás, bueno, esa experiencia, porque no únicamente es la persona, sino cómo trastoca, por ejemplo, a la familia, o en el caso del foro, si tocó en este acompañamiento, creo yo, cambiar algo esa dinámica y ese quehacer institucional que ustedes tienen. Sí, nosotros hemos acompañado a varias familias en búsqueda. Bueno, el tema de las desapariciones, el de no saber qué pasa con tu familia, es una de las cosas más dolorosas para las familias, ¿no? Y sobre todo porque cuando acuden a las instancias institucionales que deberían de brindar protección, lo que reciben muchas veces es una revictimización, cuando empiezan a hacer hipótesis vinculadas a que se fue con un hombre o que si es alguien que se prostituyó, etcétera, cosas que realmente no implican avanzar realmente en reconstruir qué pasó. Luego, como te decía, los tiempos en procesos de desaparición son bastante graves, ¿no? Porque dan el total acceso a que cuando realmente asumen ya los casos, posiblemente esta mujer, esta joven, esta niña ya cruzó fronteras, ¿verdad? Y ahí ya es todavía más difícil poder hacer algo. Hemos tenido también acompañado casos de mujeres que han logrado salir, se han logrado escapar previamente, ¿verdad? O mujeres que las han querido, no precisamente con la manera de cómo uno puede pensar a veces de que las van a inducir por un empleo, por eso, sino que simplemente han sido secuestradas en las calles y metidas en un carro y las han tratado de llevar a otro lugar, pero algunas han logrado de alguna manera salir y contar un poco esas historias, ¿verdad? Realmente es muy doloroso ver cómo las familias transitan, pasan a veces de una fiscalía a otra, de un servidor a otro, de contar sus testimonios una y otra vez sin que realmente puedan obtener respuestas inmediatas. Y incluso hace poco acompañábamos un caso que la familia a través de una aplicación estaba logrando más o menos saber los puntos por donde la niña iba cruzando porque había ya pasado la frontera y la respuesta institucional aún no llegaba, ¿verdad? Y esas son las cosas con las que se enfrenta una familia que prácticamente inicia esta búsqueda o estos procesos de investigación muchas veces solos o solas. Sabemos que, y tal como lo comentabas, que se creó en Honduras esta Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas. A través del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos presentaron algún informe donde aseguraban que a través de las denuncias que se estaban interponiendo, bueno, se habían hecho algunos rescates, se habían atendido algunos casos. De la información que tienen ustedes, Carolina, ¿cómo es el trabajo, cómo está actuando esta Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y de Trata de Personas en Honduras? Mira, nosotras no hemos tenido tanta relación con la CISET, más que en algunos casos. Creo que a veces esto depende mucho de la persona que está en el momento. O sea, lastimosamente nuestras instituciones no funcionan en relación a la responsabilidad que tienen como institución, sino si la persona que está o no tiene alguna responsabilidad mínima en acompañar un caso. Si tuvimos un caso donde sí hubo una reacción adecuada, hemos tenido otros casos donde no ha habido reacción alguna. Creo que los datos, a pesar de que por lo menos ya hay alguna información, pero me parece que son mínimos en relación a toda la problemática que hay. Y el tema de la coordinación interinstitucional de nuestras instituciones realmente siempre es un vacío muy grande. Creo que hay algunos casos que han sido bastante públicos donde sí ha habido un rescate y evidentemente esos son los que salen a la luz pública, ¿no? Pero ¿qué pasa con todos los otros casos que, bueno, que simplemente no conocemos o que están simplemente archivados en la fiscalía, ¿verdad? Que a veces es ahí donde está el principal cuello de botella. Nosotras en materia de desapariciones hemos visto como simplemente al no tener respuestas inmediatas dan los casos por cerrados, cuando internacionalmente criterios son que hasta no encontrar a la mujer viva o muerta, realmente un caso no se puede dar por cerrado, pero aquí en Honduras no sucede eso, ¿verdad? El tema de
sobre el discurso mediático y el manejo que damos los medios de comunicación a estos casos. ¿Cómo la valorías, Carolina? Que sabemos que, bueno, esto es similar en toda la región. Bueno, lastimosamente en general en nuestro país no hay un abordaje adecuado de los medios de comunicación ante las diversas violencias que se enfrentan las mujeres. En este caso específico realmente ni siquiera hay un abordaje investigativo adecuado, ¿verdad? De vez en cuando vemos algo, pero bueno, como les decía al inicio, hay cosas tan evidentes que incluso se manejan en redes sociales, se manejan en las mismas pautas, ¿verdad? De los clasificados de los diarios y que deberían de ser prohibidos, ¿verdad? Porque son evidentemente modos de operar de estas redes criminales y realmente los medios de comunicación no lo abordan, no lo investigan, lo normalizan en muchas ocasiones, ¿verdad? Muchas mujeres que han desaparecido o que no están hoy junto a sus familias, pues simplemente son tildadas de andar en cosas no adecuadas, se van con personas que no conocen, es decir, en lugar de crear formación, educación, profundización en la problemática, lo que hacen es estigmatizar, revictimizar, seguir normalizando esas violencias y no generando realmente la apertura a un debate público, ni siquiera la apertura también a quitar esa responsabilidad de la familia, de las víctimas y ponerla en el Estado o en un tipo de crímenes como este. ¿Qué supone para ustedes, Carolina, como Foro de Mujeres por la Vida, como espacio aglutinador también de organizaciones de mujeres en territorio, acompañar este tipo de casos con institucionalidades tan débiles, donde el sistema de justicia, por ejemplo, o el sistema investigativo tiene muchas debilidades? ¿Qué ha supuesto saber acompañar a esas familias, saber posicionar el caso? Bueno, en muchos casos es asumir la responsabilidad que es del Estado, ¿verdad? Es sumamente doloroso ver cómo la familia y nosotras mismas como organizaciones vamos avanzando en líneas, hipótesis o en acciones que conlleven a protección o a búsqueda, etcétera. Mientras el Estado se mantiene al margen, ¿verdad? O te da respuestas ridículas, mientras ves cómo la impunidad es la que va ganando, que si no hay una sanción, si no hay investigación, si no hay protección, pues también hay como un mensaje de bueno, pueden seguirlo haciendo, en este país no pasa nada. Y bueno, ver a las familias en la desesperación, yo creo que es como la parte más difícil para las organizaciones, porque como organizaciones tenemos límites que la institucionalidad no tiene y que debería de estar al servicio de las familias realmente, tanto en la prevención como en la protección, como incluso el resarcimiento de todo lo que implican estos procesos. Sobre todo en esta tipología de casos se requiere coordinaciones entre países, estrategias interinstitucionales, etcétera. Es muy fuerte no poder dar a veces una respuesta final a las familias que tanto luchan por saber qué es lo que está pasando con sus familiares. Si me permiten, quisiera hacer una consulta de algo que dijo hace un momento Carolina, porque Yolanda y Carolina hablaban sobre el tema de los medios de comunicación y me pregunto si es que el estigma que cae sobre las mujeres víctimas y sobrevivientes, debido a también cómo se difunden las cosas en medios de comunicación, está evitando que esas personas puedan o denunciar o seguir adelante con sus vidas incluso después de ser sobrevivientes. Mire, para las familias es bien difícil ir a denunciar, ¿verdad? Que te culpabilicen, ¿verdad? Porque no protegiste a tu hija lo suficiente o que te hagan ir de un lugar a otro y no te den respuesta. Para las víctimas también, porque de inmediato empiezan a cuestionarlas como que ellas son las agresoras o no hay como una protección a la víctima tampoco. O sea, esa es otra de las debilidades que tal vez no habíamos hablado, pero una víctima de un crimen cuando hace una denuncia está en un estado de desprotección y el Estado debería de brindar esa protección para que la víctima se sienta en la posibilidad de denunciar. Sin embargo, en nuestro país eso no pasa. Y los medios de comunicación pues obviamente replican toda esta normalización de las violencias, culpabilizan, ¿verdad? Hemos visto pues de una mujer desaparecida o una mujer que ha sido víctima de feminicidio, como en muchos casos los medios dicen, bueno,
bueno, qué triste, pero no debió andar en esos lugares o a altas horas de la noche. O sea, es siempre la responsabilidad puesta en la familia, puesta en la víctima y no en los victimarios o en los agresores y en el Estado en la medida que debería de proteger. Y es que es la tendencia de individualizar, ¿no? Es la tendencia de apuntar a la situación como si fuera un único caso, distrayendo la atención, distrayendo el foco y el análisis en que se trata de un delito que es articulado, que funciona como un sistema criminal. Es absolutamente cierto, Yolani, que las cifras de alguna manera son odiosas y no nos gustan porque a veces los números quitan los nombres y quitan los rostros de las víctimas, pero las cifras también nos brindan un panorama al menos cercano, no completamente real, al menos cercano de la dimensión del problema. Y Naciones Unidas da estadísticas del siguiente tipo y dice que el 11% de los casos son personas capturadas, secuestradas en la calle. Entonces, y dice otras en lugares privados como bares, el porcentaje que sigue 14-16% están en bares, en sitios de masajes, en discotecas, en hoteles, son sitios públicos legales, no estamos hablando de sitios ilegales. Esto está ocurriendo en sitios públicos donde se transita libremente, donde las personas entramos libremente y es crimen organizado que captura a sus víctimas dentro de los espacios de legalidad. Y dice otra cosa que llama muchísimo la atención y es que el 46% de los casos, de los criminales, son crimen organizado de gran escala. Entonces estamos hablando de redes internacionales, de redes globales. El 23% de los casos son redes que operan al interior de los países nacionales y el 10% de los casos son casos individuales, son el traficante individual, lo que la policía en nuestros países y acá en Canadá usa mucho como los traficantes son siempre alguien conocido, alguien cercano a la familia, alguien cercano a la persona. Ese es el porcentaje más pequeño, el 10%. O sea que la responsabilidad policial, la responsabilidad política de gobierno internacional de perseguir, de capturar, de investigar esas grandes redes criminales es altísima. Eso no es un caso de mire con quién se junta su hija, mire con quién se junta su hijo. La dimensión del problema es global, es de criminales de gran escala y que requieren unas medidas policivas y políticas de persecución también de gran escala. También ahí agregaría, y no sé, Yolani tal vez comparta el criterio, sí falta como también esta autoformación de los comunicadores para poder comprender estas situaciones. Cuán no solo poco sensibilizados, sino poco informados estamos sobre el tema y lo que provoca el mal tratamiento de este asunto, provocando estigmas, provocando generalizaciones, provocando revictimizaciones sobre personas. No sé, Yolani, si comparte el mismo. Y justo iba a aprovechar que ya haces este comentario, Daniela, para consultar porque en Honduras las compañeras del Foro de Mujeres por la Vida, por ejemplo, creo yo, están haciendo esa tarea de saber acompañar y no únicamente, por ejemplo, algunos medios que ya estamos convencidos o las radios comunitarias que estamos con interés de posicionar en la agenda pública esas realidades, sino también a los medios corporativos. El Foro de Mujeres por la Vida ha emprendido esa tarea. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Carolina? ¿Y sienten ustedes que ha incidido en cómo se está posicionando en la agenda pública este tema? Sí, Yolani, pues sí, nosotros tenemos casi desde los inicios del foro de tener un acercamiento con los medios de comunicación de todo tipo. ¿Verdad? Lo que nos hemos dado cuenta es que más que poder hacer como una coordinación con el medio como tal, son las personas, ¿no? Periodistas, hombres y mujeres, que pueden llegar a tener algún nivel de sensibilidad o responsabilidad. Sí hemos tenido algunos avances a nivel de varias y varios comunicadores que se han acercado, se han sensibilizado sobre las temáticas y también la posibilidad, el trabajo que se ha hecho desde el foro en documentar mucho la información para también convertirnos en una fuente cada vez que haya una de estas situaciones e ir poco a poco educando en terminologías, en abordajes equivocados. Pero como te digo, al final no pasa por una responsabilidad del medio como tal, sino de las personas que trabajan. También del señalamiento público que en muchas ocasiones se ha hecho cuando hay un abordaje errado.
Eva y también Daniela, quisiera aprovechar, ¿verdad?, ya estos últimos minutos para abordar el tema de las esperanzas. ¿Cómo se lleva esperanza o cómo se da un aliento para que se continúe con este trabajo de denuncia, de exigibilidad a los estados en cuanto a atender estas denuncias? ¿Cómo hacen, digamos, ustedes, Carolina, para que en medio de tantas realidades tan complejas, para no desesperanzarse con estos testimonios tan difíciles que están acompañando? Realmente creo que una de las cosas que mantiene la esperanza es saber que normalmente detrás de cada caso hay otras mujeres, vecinas, madres, hermanas, compañeras de trabajo que están apoyando, que realmente ellas son a veces las que remiten a la organización. Es decir, que las mujeres seguimos protegiéndonos en nuestras comunidades desde nosotras mismas, ¿verdad? Y eso es un signo siempre de esperanza, de saber que nunca estamos solas y esta colectividad de hacerlo en conjunto a nivel de las instituciones, ahí sí es muy difícil encontrar la esperanza, pero más que la esperanza creo que ahí es la certeza de que hay una responsabilidad estatal, que nosotras como organizaciones de derechos humanos tenemos la responsabilidad de seguir exigiendo hasta que haya un cambio. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de retar a ese Estado para que funcione? Cuando hablamos de Estado, de esa fiscalía, de esa policía para que atienda la denuncia, de esa corte para que aplique correctamente justicia. ¿Cuál ha sido esa experiencia que han tenido en el foro? Bueno, la experiencia, Yolani, es que realmente cuando hay una presión por diferentes vías, una presión colectiva, una presión que usa los medios de comunicación, que usa las leyes, que acompaña a la familia, realmente sí hay respuesta. Lastimosamente es que somos pocas organizaciones de derechos humanos para la gran cantidad de mujeres que sufren violencia. Bueno, Carolina, agradecer, ¿verdad?, por compartirnos esta experiencia, este trabajo que están teniendo, acompañando casos como trata, pero también otras violencias que están enfrentando las mujeres en Honduras, que sabemos que situación similar la que está enfrentando la región. Y como les comentaba, Carolina es parte de este paraguas, de esta gran articulación noroccidental de mujeres que están aglutinadas en el Foro de Mujeres por la Vida. ¿Puedo hacerle una pregunta para respuesta rápida a Carolina? Y es, ¿atienden también, han tenido casos de mujeres migrantes, de esas grupos poblacionales que atraviesan Honduras hacia otros países? Por el momento todavía no hemos recibido. Se ha incrementado una situación bastante difícil a nivel de migrantes en tránsito, pero no hemos tenido un caso específico todavía. Pues me encantaría continuar estos diálogos que siempre nos van a quedar cortos porque, como ya se ha explicado desde las distintas aristas que han compartido todas ustedes, pues es un asunto que requiere mucho más trabajo, que requiere mucha más concientización. Es momento de despedirnos. Les doy 30 segundos a cada una. Quisiera como pequeñas conclusiones, además de la esperanza que nos ha quedado, que nos compartió Yolani. No, yo solo agradecer el espacio porque me parece sumamente importante este debate o este análisis desde diferentes miradas, porque siendo una tipología de violencia transnacional, creo que es importantísimo que si bien los estados muchas veces no trabajan de esta manera, que por lo menos las organizaciones, los medios podamos tener estos análisis, estos encuentros. Felicitarles y bueno, seguimos desde diferentes lugares luchando por cambiar esto. Muchísimas gracias, Carolina. Yolani. Yo me quedaría, creo yo, con este reto que nos lanzan a los y las periodistas, los comunicadores y las comunicadoras de seguirnos formando. Yo creo que tenemos un papel importante que desempeñar cuando se trata del tema de la trata de personas y de las violencias que estamos enfrentando las mujeres, y en el caso particular de la Radio Progreso, que está con un ejercicio de acompañar también la educación popular, que son las radios comunitarias. Pues yo decía, ¿por qué no hemos hecho talleres para formar a los corresponsales? ¿Por qué no estamos abordando estos temas dentro de nuestra programación? Que aunque lo hacemos, creo yo que puede ser mucho más articulado, como lo estamos haciendo hoy, que nos enlazamos a este espacio, pero que sea parte también de esa discusión que lancemos a nuestra audiencia, que la gente tenga una palabra que decir ya con los elementos que le hemos proporcionado con la información. Así que yo creo que es el compromiso de Radio Progreso y particularmente de Yolani de seguir preparándose, formando y abriendo espacios para tratar el tema de la trata de personas y de las violencias contra las mujeres. Gracias, Yolani. Eva. 3 puntos. El primero, tengamos presentes, personas que están escuchando, comunicadores todos, que esto es un problema de gran escala, que esto es una red mundial, que esto no es un problema de una persona que tuvo mala
sola compañía o de una familia en específico. Eso es un problema global. Segundo, es un problema global que está afectando a América. Tenemos migraciones extensas de población que están viniendo incluso desde fuera de América, Suramérica, para empezar a atravesar desde allá hacia Centro y hacia Norteamérica con promesas de trabajo maravillosas, pero absolutamente irreales. Y el diálogo y la conversación también en familia. Niñas jóvenes, mujeres jóvenes son afectadas. Entonces, todas esas propuestas que reciben, tú eres linda y quieres ropa y quieres joyas y te llevo de viaje, tengan mucho cuidado con eso, porque esas son los anzuelos que utilizan los traficantes también para captar víctimas. Pues muchísimas gracias, Eva, Yolani y Carolina, que nos han acompañado en esta conversación del cuarto programa de No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos, una iniciativa de CHHA 1610 AM y el Mary Ward Center, y al que se unen radios queridas como la de Yolani Pérez, que nos acompañó hoy, que es Radio Progreso desde Honduras, pero también agradecemos a Radio Internacional Estéreo desde Colombia, a Radio Oriente Estéreo desde Cali, también Colombia, a Radio Universidad de la Universidad de Coahuila en México, y por supuesto a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias a todas y todos, y les esperamos siempre por CHHA 1610 AM. Soy Daniela León, muchas gracias.